Acompañamos al general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, quien lanzó precisamente su libro El honor del deber cumplido. En una conversación que hizo con la directora de Semana, Vicky Dávila, reveló varios detalles. Fue realmente sorprendente lo que dijo aquí el oficial, señalando inclusive su aspiración que tiene para ser eventualmente candidato. Habló del presidente Gustavo Petro y también del honor que tiene que permanecer en los soldados de Colombia. Esta fue la conferencia del general Eduardo Zapateiro. Qué rico estar con ustedes esta tarde en este auditorio. Creo que somos privilegiados los que pudimos llegar a esta cita. Así que empecemos, general. El honor del deber cumplido. Un libro que creo que todos deberíamos leer para entender lo que significa la vida de un general de la República, de un militar, lo que significa el ejército, y más en estos tiempos tan complejos, donde así, de un plumazo incluso, salieron 60 generales de las Fuerzas Armadas de Colombia, hace apenas unos meses. General, quiero que cierre los ojos. Bueno, primero gracias por haberme invitado a esto, ¿no? A esta conversación. Cierre los ojos, por favor, y recuerde aquel 19 de junio, cuando gana las elecciones en segunda vuelta, el presidente Gustavo Petro. Y se lo pregunto porque el libro empieza con ese capítulo de aquel incidente que usted tuvo con el entonces candidato Petro. Cierre los ojos y recuerde qué sintió cuando dijeron: Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Buenas tardes a todos, Vicky, muchas gracias por estarme aquí acompañando en este lanzamiento de mi libro, el cual pues agradezco inmensamente a la editorial Penguin Random House, su director y todo su equipo por haberme permitido tener este honor de escribir este libro y ser el nuevo inicio, como decía Juan Lozano. Esa pregunta, pues recuerdo que estaba en la casa, era ya tarde cuando dieron los resultados, y que había quedado Gustavo Petro como elegido por los colombianos, por 11 millones de colombianos, porque hay otros 11 millones y muchos colombianos más que no votaron por él. Eso hay que dejarlo clarísimo. Entonces está gobernando para un país, no para solamente 11 millones de colombianos. Y tomé la decisión inmediata, porque yo sí peleé por mis soldados. Un buen comandante tiene que pelear por su institución, por su familia, y eso fue lo que yo hice. Cuando él, de senador, blindado por su figura política, se atrevió a denigrar de los generales, a utilizar a los soldados fallecidos en combate de manera para poder ganar adeptos políticos, yo dije: no, esto no lo acepto. Y aparte de eso, diciendo que los generales hacían negocio con el clan del Golfo. Pues yo vi que hubo un silencio total, nadie se pronunciaba. Yo dije: no, tengo que pronunciarme, porque si el comandante electo se queda callado, pues está admitiendo que es verdad lo que está diciendo. Y por eso tomé la decisión. Una vez quedó, yo no puedo ser el comandante de este señor, y no por eso, por muchas razones más. Es que tenemos hoy soldados, el soldado más antiguo que tenemos en el ejército, después de Mijal Zamudio, Mijares Cabrales. Me duele en el alma porque, siendo cadete, como también lo digo en el libro, ¿sí?, se tomaron el Palacio de Justicia, y mucha gente nos critica al ejército. No, ¿quién fue el que prendió la mecha? Los que se metieron e incursionaron en el Palacio de Justicia. Y lo peor que puede pasar a un colombiano, a cualquier persona en el mundo, es no ser castigado por sus pecados. Eso es lo más grave que puede pasar en un país. Cuando no se castiga a quien hace pilatunas, las sigue cometiendo, esté donde esté. Y por eso yo dije: no puedo trabajar con este señor, y pasé mi baja. No me interesa. Mis compañeros me decían: mi general, no, mire que usted está próximo de pronto a escalar a ser comandante general. No me interesaba ser comandante general, porque tuve un papá que me enseñó principios, valores, y es lo que yo le he transmitido a mis hijos, a Laura Valentina, a Camilo Eduardo, con mi esposa Franci, que se encuentran aquí. Y yo no iba a permitir eso. Y por eso me criticaron, que el general metiéndose en política. No, señor, no soy político, conozco la política, y tenía que conocerla como general para poder trabajar con los políticos de la época, gobernadores, alcaldes, el mismo presidente.
Los congresistas, que en el territorio uno tiene que trabajar con ellos y entender cuál es ese plan de gobierno que tiene ese presidente para uno poderlo ejecutar como comandante y bajarlo en nivel estratégico hasta el nivel táctico. Entonces, para mí, eso no era negociable. Yo tenía que irme de la fuerza y ahí lo dejé plasmado. Y lo hice con carácter, con carácter. No puede vender lo que uno no puede vender jamás, son sus convicciones de soldado, sus convicciones como persona, como ser humano, sus principios, sus valores, las buenas costumbres que le enseñan sus padres a uno. General, usted ha dicho muchas cosas que me obligan a hacerle muchas preguntas, pero lo veo hablando muy enérgico. ¿Va a ser usted candidato? Piense muy bien que va a responder porque esto queda grabado. Claro, yo solamente quiero decirle a los colombianos que cada día tiene su afán y quiero prepararme cada día más para entender mejor mi país, para entender mejor la política y no dar pasos en falso. Y tengo una fortaleza que es que conozco el territorio, conozco mi país con la palma de mi mano, sé los problemas que hay, sé cómo se pueden solucionar y lo más importante, Vicky, lo más importante, sé que si algo se da, trataré de escoger un excelente equipo, que eso es lo más importante que puede tener un país. Un presidente, pero con un gran gabinete que se deja asesorar en bien de ese país. Hoy muchas cosas amenazan al país, Vicky, y eso me preocupa como general, porque yo estuve en el territorio viendo los problemas de mi país. Y casi nadie se ocupa de atender la parte más importante de la que nos habla la Constitución, y es el bien común. Hoy vemos que todo el mundo quiere pensar es en él y en su grupo, pero no en el pueblo. Yo no sé si ustedes entendieron lo mismo que entendí yo. Y es que muy probablemente veremos a Eduardo Zapateiro, general, como candidato en algo. No sé a qué. ¿En octubre o en el 2026? Toca darle espacio, pero voy a ayudar muchísimo a aquellos oficiales. Ese es un sí, general. ¿A usted le gusta la política? Me encanta, pero tengo una hija que todavía sabe más política que yo, que se acaba de graduar en los Andes, entonces de ella... Creo que esto es noticia. Sí, esto es noticia. Usted sabe que yo soy periodista. Esto es noticia. Hoy el general Zapateiro nos está diciendo que no descarta en algún momento ingresar a la política de lleno y ser candidato. No descarto eso, Vicky. General, cuando usted me respondía a la primera pregunta, decía muchas cosas que me parece interesante entender. Cuando usted toma la decisión de retirarse porque gana el presidente Gustavo Petro, gana la presidencia, usted dice cosas clave que creo que debemos profundizar, y es el M-19. Para usted era imposible que su comandante en jefe fuera una persona que perteneció al M-19. Sí, más que todo porque hoy hay un soldado al que yo quiero mucho y que usted también conoce, y conocemos todos los que estamos aquí, que lo dio todo por su patria. Mi general Arias Cabrales, siendo comandante de la Brigada 13, lo dio todo por su patria. Él no hizo eso porque se le dio la gana, sino que el presidente de la época le dio la orden de ir a sacar a los bandidos que se habían tomado el Palacio de Justicia. Y como te digo, lo más deplorable que puede tener un país es no castigar a quienes cometen delito. Y eso es algo que también lo dijo. Sí. Eso quiere decir que usted siente que Gustavo Petro, ¿qué? Pues cuando no es castigado a una persona, pues pierde respeto a la autoridad, le pierde respeto a la justicia. ¿Usted cree que le debieron castigar por la toma del Palacio de Justicia? Él no estuvo. Por Dios. ¿No estuvo? ¿Cómo que no estuvo? ¿Estuvo? Hombre. Por favor, general, cuéntenos eso ya. No, eso lo sabe todo Colombia, y lo más importante es que quien sacó de esa crisis a los colombianos de no arrodillarse, el Estado colombiano nunca podrá arrodillarse. Y entro a otro tema todavía, no quiero meterme al Palacio de Justicia. No, pero yo necesito que antes de que usted se meta al otro tema... No. Un momentito.
Usted dice que Gustavo Petro sí participó en lo del Palacio de Justicia. Dígame, sinceramente se lo digo, general, llevo 200 años de periodista y más o menos, y no recuerdo haber escuchado cómo él participó. Cuéntanos eso y seguimos adelante. Pues el M-19 pues tenía personas trabajando en la parte operativa, en la parte táctica, otros que hacían la parte, por lo menos yo no voy a decir dónde está ese tipo, pero yo quisiera preguntar a los colombianos dónde está la persona que hizo toda la inteligencia para poder tomarse el Palacio de Justicia. Está ocupando un cargo importante en el país, no voy a decir qué, hay que leer, pero están ocupando cargos y muchos de los que estuvieron con él en el M-19 hoy tienen cargos muy importantes en el país, el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces son temas neurálgicos, temas sensibles y que pues me duele en el alma que hoy hay un coronel en los Estados Unidos escondido, no puede venir a su país, ¿sí? Y un general al cual me tocó acompañar al sepelio de su esposa en pleno COVID, ¿sí? Con 1000 cosas en mi cabeza, pero lo fui a acompañar porque esos somos los soldados. Los soldados estamos en las malas con nuestros amigos, con nuestros compañeros, y esa es la hermandad y la cofradía de un ejército. Por eso hoy, cuando usted me pregunta, pues por el ejército, me duele en el alma que estemos en este momento como está el ejército. Porque quien sufre cuando no tiene un buen comandante supremo de las fuerzas militares y los ata y les dice que no, que aquí no, y hay una negociación que no tiene árbitro, que no tiene reglas de juego, que no tiene unas directrices, pues el soldado se confunde. Y por eso hoy vemos en el territorio colombiano a todos los bandidos del ELN, a todos los bandidos de las disidencias que supuestamente se habían acabado. No, una paz total, pero una paz total que no es visible ante los ojos de los colombianos. Entonces eso es lo que yo digo, si vamos a hacer una paz como la han hecho, no es la primera vez que se habla de paz en Colombia. Hace 40 años que soy subteniente, desde que soy subteniente hasta la fecha, 40 años, todos los presidentes, de los cuales fuimos subalternos, estuvieron haciendo todos sus esfuerzos para buscar la paz en nuestro país. Pero una paz tiene que ser seria, con firmas, y que todo el mundo se acoja a la misma. Pero cuando hay divisiones, cuando hay disidencias, eso sigue siendo el mismo problema. Creo que estuviste haciendo una entrevista a Jaime Bailey. Sí, señor. Y él lo dice, mientras que hayan bichos humanos, ni siquiera nos dice seres humanos, es que el mundo está lleno de bichos, dice él, y hay bichos malos, y mientras hayan personas malas, tenemos que tener un ejército fuerte, aunque también dice y critica mucho al ejército, que no necesita el ejército, pero un ejército son los cimientos de la República, colombianos. Un ejército es la fuerza que le garantiza a una república poder tener el poder, la independencia de poderes, que se respete eso. Colombia es un país democráticamente fuerte, de muchos años. Tenemos unos militares responsables, disciplinados. Muchos nos critican, generales guerreristas. No. Nosotros nos preparan para la guerra, es para conservar la paz. Son otras personas las que llegan a los territorios a hacer de las suyas. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Hoy los territorios están prácticamente, hay bases militares que las han desactivado en el Catatumbo, en Arauca, y eso es preocupante. Es decir, después de toda esta paz total, vamos a tener más problemas, se los puedo asegurar como soldado de la República, como un soldado experimentado, curtido, y que tuve buenos maestros, aquí hasta uno de ellos. Creo que aquí también hay muchos subalternos, comandantes míos, cuando fui subalterno de ellos. Y me entiende lo que les quiero decir. Y esos muchachos, hoy, esas nuevas generaciones, este libro fue escrito inspirado en ellos. Tratando de decirles cómo se actúa cuando uno es subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, brigadier general, mayor general, y si pueden llegar a comandante del ejército, cómo liderar un ejército, tenerlo cohesionado, querer a su ejército, entender al soldado, hablarle a los soldados, prepararse para seguir teniendo una Colombia fuerte y seguir siendo los cimientos que necesita este país. General, vamos a salirnos del Palacio de Justicia, usted ya se salió y doña Francis ya va a estar más tranquila, la esposa, que la veo ahí sufriendo. Déjeme meterme un poco en lo que está pasando hoy con el ejército.
¿Usted cómo ve el ejército? ¿Cómo ve las Fuerzas Armadas? No, las Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas disciplinadas. Yo quiero decirles eso a ustedes. Muchas personas y tratan de confundir a los colombianos. Inclusive, Zapatero, salve usted la patria de un golpe de Estado. No. Yo aquel día escribí un artículo en Semana, porque la directora pues me da la oportunidad de escribir ahí en sus columnas de opinión. Y decía que Colombia no es una republiqueta, es una república. Aquí no podemos estar pensando en eso. No podemos estar pensando en golpes de Estado. Colombia es un país serio, democráticamente fuerte, de años. Nos ha costado construir país. Nos ha costado a muchos, a todos los que estamos aquí. Cada quien pone su grano de arena, construyendo país. Y el libro por eso lo dice. El honor del deber cumplido. Una vida construyendo país, porque eso duré yo, 40 años. Desde que soy subteniente hasta que fui general en el territorio construyendo país, acompañando a los alcaldes, al presidente de la Junta de Acción Comunal, al gobernador, al presidente de turno en esa época. Y el ejército no le pertenece a nadie. El ejército tiene 2 apellidos: Ejército Nacional. El ejército no tiene apellidos. No tiene apellidos. Y eso nos los inculcan a nosotros en las escuelas. Somos disciplinados. Es decir, que es la misma ciudadanía. Esos 11 millones que votaron son los que también tienen que pronunciarse. El conductor político es eso, un conductor. El vehículo es del pueblo, que es Colombia. Hoy están liderando un país. Duraron mucho tiempo hasta que llegaron al poder. Entonces estamos esperando a los colombianos que nos gobiernen bien y que se respeten la independencia de poderes. Y que se respete la Constitución Nacional. Ese documento, esa carta magna, sagrada. Y la fuerza militar jugarán un papel muy importante, tienen que jugarlo, para garantizarle al pueblo colombiano que se respete la Constitución, que se respete la soberanía, la independencia del territorio, que se respete el orden constitucional, que eso es muy importante, el orden constitucional. Entonces, yo el consejo que le doy a los que hoy están gobernando es que lo hagan de la mejor manera, porque eso ¿Le gusta esa cúpula? No, o sea, todos tienen su formación. O sea, yo no puedo. La pregunta que le estoy haciendo es: jamás. ¿le gusta cómo está trabajando la cúpula nueva? No sé, tocaría hablar con ellos. No he podido hablar con ellos. ¿No lo reciben? No es que no me reciban, sino que no quiero molestarlos. Y además Zapatero hoy. Perdóneme, y además lo quieren investigar por la muerte de Santrich en Venezuela. Zapatero hoy. A muchos muchachos, yo que pensé que iban a encontrar aquí muchísimos oficiales de las escuelas, suboficiales. Hablé con los directores, voy a lanzar mi libro. Envíenlos, que escuchen a su excomandante del ejército, a un soldado que les está escribiendo a ellos. Yo este libro lo escribí para mis subalternos, para los que están en este momento, para las actuales generaciones y las futuras generaciones. Porque lo que se viene, si esto no sale bien, va a ser peor que lo que hemos vivido, colombianos. Va a ser peor que lo que hemos vivido. Entonces me preocupa eso. Por eso era mi obligación moral. Y era una obligación también familiar, porque mi esposa y mis hijos, que crecieron conmigo, mis hijos, yo nunca dejé a mi esposa, a mis hijos en la ciudad, y yo me iba a cualquier destino, pero se iban conmigo. Que tenía que salir a patrullar, salía, pero regresaba, pero estaba mi núcleo familiar. Y ellos me decían: papá, escribe un libro. Tú nos cuentas muchas cosas, pero es importante que eso quede escrito, y eso fue lo que hice. General, no quiero dejar pasar cómo se ha sentido con el hecho de saber que hay indagaciones para ver si usted y el general Navarro, incluso el expresidente Iván Duque, participaron en el operativo en el cual murió Jesús Santrich en Venezuela. El presidente Duque es una persona a la cual yo admiro mucho. Es una persona decorosa, educada, como lo dice Bailey. Ahí lo dice. No, porque habla tan dulce que si quiere que nos sirva un Baileys. Habla tan dulce que parece un Baileys. Y eso decía. Él decía que a veces para ser presidente tocaba ser duro, recio. A veces cuando los presidentes son tan educados, la cosa como que se complican más. Y fue eso lo que pasó. Con el presidente Duque nos tocó una época durísima. Ellos sí querían dar golpe de Estado y nos critican que el ejército fusiló en las marchas violentas
a 100 jóvenes colombianos. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe eso? Que lo diga un presidente en España, en un escenario europeo, por Dios, en Francia fue que lo dijo. Pues yo no voy a descansar hasta que a los colombianos y al mundo entero se le quite esa mentira que dicha 100 veces la van convirtiendo en verdad. Y el ejército, bajo mi comando y bajo el comando del presidente de la República y el comandante general del momento, lo que hicimos fue defender la patria, defender a los colombianos. El país casi lo estrangulan. Los empresarios se quebraron en todo el país. El puerto más importante del país lo cerraron. Y el presidente preocupado decía, ¿qué hacemos? ¿Hacemos decreto para decretar aquí la conmoción interior? Le decía, no lo hagamos. Porque si se atrevieron a destruir ciudades como Cali, y por ahí en las redes, siéntenla. Pero yo estaba esperando que pasara esto, ¿saben? No, de verdad, porque las redes, al menos estos son más juiciosos y valientes y vienen y alzan, y eso es importante. Por eso estamos en una democracia que hay que defender. Por eso yo quisiera que esos muchachos que están allá gritando se sentaran aquí y me escucharan, porque a veces es porque no lo escuchan, solamente escuchan lo que colocan en las redes, que son importantísimas, pero también son dañinas. Entonces, cuando estos espacios, yo pienso que se da la oportunidad de hablar, de conversar, de dialogar, pero no de esa manera, pero vengan, participen. Al final hay un espacio de preguntas. Pregúntenme, general, ¿usted es un asesino? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Y usted qué le contesta a esa persona que aquí le gritó eso? No, le contesto que fui un soldado que le sirvió 40 años al país, que lo hice de manera decorosa y que salí de mi ejército dando un ejemplo a todos mis subalternos y que seguiré trabajando duro por mi país, Vicky, duro, desde esta orilla, ya vestido de civil, bien asesorado, con un buen equipo, para que seamos un país ganador, un país que nos merezcamos todos los colombianos. No, ya es candidato. Usted me dijo que está pensando, lo que no lo descarta, pero yo ya, huevo es, gallina lo pone. No, por el momento lo que quiero es que Colombia crea en sus militares, en esos 30 generales que se fueron, en esos 40, 50, 60, 100 coroneles, tenientes coroneles, sargentos, soldados, profesionales que se han ido de la institución y han estudiado carrera. Entonces en los territorios, yo quiero decirle a los colombianos, que sé que esto está siendo filmado y se va por las redes, crean en los soldados que se fueron, que pueden seguir sirviendo mucho al país. ¿Eso le dolió, general? ¿La salida de por lo menos 60 generales de todas las fuerzas le dolió? Es que es una irresponsabilidad. ¿Por qué razón? Porque esos 30 generales más 30 más de la policía es jugar con la seguridad nacional y la defensa de un Estado. Y cuando se juega de esa manera, cuando se actúa de esa manera, con rencor, con pasiones, con ira, ¿sí? Con odio, no, un gobernante tiene que ser eso, un gobernante, un hombre que ame a su pueblo, que ame a sus fuerzas militares, que ame a sus policías. Y la mejor forma es, en vez de estar despidiendo a ese cúmulo de inteligencia, de conocimiento que se fueron, que son 30 generales que el mismo Estado le gastó muchísimo dinero en su formación. Es que al general no se llega de la noche a la mañana. Son 40 años, 30 años de servicio para uno poder llegar allá y pasando por subteniente, teniente, capitán, mayor, dejando a su familia atrás, a su hogar atrás. Sus hijos no lo ven a uno. Entonces, creo que esos generales y esos coroneles, que hay mucho oficial subalterno, superior y de insignia o generales que se van y que pues el Estado, para mí, quedó débil en seguridad y defensa y lo estamos viendo. Es que las acciones lo dicen solo. Entonces me preocupa eso. General, usted decía hace un rato, hablando del golpe de Estado, pues que obviamente las Fuerzas Armadas de Colombia no son golpistas y todo esto que hablábamos hace un instante.
Pero lo que sí es cierto es que durante el paro a Iván Duque lo quisieron tumbar. Esa es una realidad. ¿Usted qué nos puede contar hoy de eso? Mire, cuando yo recibí el ejército se me presentaron muchas situaciones especiales. Un día cerraron la Panamericana con nuestros indígenas, que a veces lo instrumentalizan para que salgan y amen sus problemas. Y yo le dije al presidente, hay que tener mucho tacto, presidente. ¿Por qué? Porque desde que ganó el presidente Duque, hace 4 años, pues ahí le dijeron que no lo iban a dejar gobernar. Es que Colombia no puede ser ciega, ni sorda, ni muda, Shakira. No, los colombianos tenemos que estar más despiertos, y desde ese momento no lo dejaron gobernar. Se vino el Cuando COVID. usted dice le dijeron, le advirtieron que no lo iban a dejar gobernar, ¿es quién? Pues el actual presidente de la República, Gustavo Petro. Ah, bueno. ¿Y Gustavo entonces? Petro. Entonces ahí salió el mismo día que perdió. Hay que ser buen perdedor para poder ser buen ganador. Pero él fue un mal perdedor y de una vez empezó a sacarle a toda su gente a las calles, a mortificarle la vida a un gobernante que quiere sumarle al país. El presidente Duque tuvo 2 años nomás de gobierno. Se le metió el COVID y se nos vinieron todos los problemas. COVID, el huracán Iota, las marchas violentas, infiltradas, dicen que no. Así griten asesino, yo no voy a descansar. No voy a descansar porque el ejército, como lo digo, y yo se lo digo a la cúpula que está hoy, a los oficiales que están hoy, se lo digo en este teatro, José Asunción Silva, en este auditorio, ellos son los que tienen que ser los cimientos de la República. La República no se puede debilitar. Aquí no podemos caer en tentaciones y ver el espectáculo y seguir de espectadores. Colombia es un país, yo lo he dicho, Colombia no se parece ni a Bolivia, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba. Colombia es un país democrático, un país con mucho pujante, empresarios de mucha valía, un pueblo maravilloso, gente buena, mucha gente buena, y que de pronto cayeron en su buena fe, los asaltaron en su buena fe. Y hoy las acciones de quien lidera y gobierna el pueblo colombiano está dando claridad que no son las cosas que se deben hacer. General, pero al fin sí iban a tumbar a Duque o no. Claro que sí. Ah. Claro, y se lo dijimos, y él quería hacer decretos más fuertes. Yo le decía, no lo haga porque lo que quieren es burlarse del Estado. No, vamos a sacar el ejército, vamos a tratar de hacer unas estrategias, y lógicamente hicimos lo que teníamos que hacer, y afortunadamente sacamos adelante el país. ¿Quién? El ejército. A la policía la desbordaron, a la policía le quitaron sus herramientas de trabajo. Es que todo fue planeado. A la policía le quitaron sus escopetas, porque le quitaron sus testers, le quitaron sus armas traumáticas, las armas no letales, y quedaron solamente con escudos y con gases lacrimógenos. Una policía frenando turbas que sí le disparaban con balines, que sí tiraban piedras. Es que en la época más grande, en la época remota, en la época bíblica, la piedra era un arma contundente, y con la piedra mataban a mucha gente. Entonces, creo que yo sigo creyendo en el ejército, en la fuerza militar. Yo sigo creyendo en ellos, sigo creyendo en los soldados. Hay que tener paciencia, hay que apoyar a las fuerzas militares colombianas. Hay que escribir diciéndoles que tienen todo el apoyo de ustedes, porque el ejército viene del pueblo, Los soldados le pertenecen al pueblo, los oficiales, los generales, todo. Por eso es que hay que pelear por nuestros soldados, como tú lo haces, y lo has hecho. Menos mal a la policía le quedan los exorcismos. Bueno, esa entrevista fue mortal para mi pobre general Sanabria. ¿Por qué, general? Terminó crucificado. Dios santo, eso no me lo habían dicho. Oigan, no hombre, mejor dicho, ahora hablamos. General, cuando usted dice que lo peor está por venir, que puede venir algo peor, ¿a qué se refiere? Usted conoce el país, conoce los grupos armados, ¿a qué se refiere? Bueno,
Hoy tenemos, como lo decía, yo estoy preocupado como general excomandante del ejército porque se está negociando con bandidos. Yo tengo una política, yo no creo en los bandidos. El bandido es muy difícil que se regenere. ¿Por qué? Porque toda su vida ha vivido así. Y lo peor que le puede pasar a un país es que la autoridad, la justicia se debilite. Porque ahí sí pueden pasar muchas cosas. Y es lo que estamos viendo en la ciudad de Vicky, que yo veo los noticieros todos los días con mi esposa. Ahora sí tengo tiempo de ver todos los noticieros, desde la mañana, temprano, desde mediodía y desde la noche. Me veo las novelas, todo me lo veo con mi esposa, entonces me queda tiempo. Está haciendo famipuntos. Sí, señor. ¿Es romántico, general? Bastante, amo a mi esposa, a mis hijos, Da amo a mi flores, ejército, pone mensajitos. de todo. ¿Sí? Sí, señora. ¿Le canta canciones? Vallenato del bueno. ¿Cuál le gusta más? Mi novia, bonita. ¿Cómo dice mi novia? No, yo no sé, es mi novia todavía. Pero hay un vallenato que se llama así, ¿no? Sí, novia, bonita y... Bueno, por ahí vamos. Oiga, general, Nos perdimos el festival, Vicky. nos perdimos el festival, pero valió la pena, estamos aquí. Y nos perdimos el festival. deliciosos. Y saben una cosa, se está disparando la violencia. Es que miren, en el Cesar secuestraron a un ganadero muy amigo. Y me da tanto pesar porque había ido a Valledupar y había almorzado con él el día anterior. Y el día siguiente, cuando ya estábamos aquí en Bogotá, nos llamó la hermana diciendo que habían secuestrado a su hermano. Habíamos estado con ellos departiendo con mi esposa. Entonces, los territorios se van a dañar. Y recuperar los territorios es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque ya el bandido entra, contamina a la población, intimida a la población. Ya están empezando los boleteos. No lo digo yo, lo han dicho los gobernadores. Firmaron un documento. Estamos debilitando la seguridad del país. Y eso es peligrosísimo. Eso es nefasto para un país. Dentro de todo esto está el cese al fuego bilateral. Pues imagínense. O sea, ¿No le ha gustado ese cese al fuego? no, pero es que no hay árbitros. Es como jugar un partido sin árbitro central, sin árbitros de línea. Ahí se puede presentar lo que sea. Yo no me quiero imaginar, y lo dije en mi entrevista contigo, no me quiero imaginar a los soldados del Catatumbo cuando los estaban tatuqueando y estaban disparándoles. Si no tienen unas líneas claras, si no tienen unas directrices, órdenes claras para defenderse, entonces ¿qué? No me los quiero imaginar. Eran soldados regulares que pueden estar donde sea. El soldado regular y el soldado puede estar donde quiera. Después que tenga un excelente entrenamiento, yo toda mi vida, lo digo en el libro, patrullé con soldados regulares. Estuve con mi general Nava cuando era teniente coronel en sitios críticos y mis soldados eran regulares y con ellos defendí los territorios y a todos los saqué ilesos. Y quiero aprovechar acá, en el libro también cuento de que tanto me tildan, que maté al papá del futbolista, de Juanfer Quintero. Ya hablé con su mamá desde que yo recibí el ejército. El presidente Duque me dijo: Eduardo, toma contacto con esa familia y habla con ellos. Y me vi con ella, viajé a Medellín, hablé con su mamá, la señora Lina Paniagua, y hablé con el jugador Juan Fernando Quintero. Después que les conté toda la situación especial, que la cuento en el libro, el jugador me dijo: mi general, yo quiero decir una cosa, yo creo en usted. Y yo tengo que creer en mí, porque yo soy un soldado y mi papá nunca me enseñó a hacer cosas malas. Todo viene de casa. Y yo creo que fui muy bien formado por mi papá. Lo mejor que me pudo dar mi papá, y lo que yo le digo a mis hijos: con su mamá les invertimos en lo que ustedes jamás podrán vender, la educación. Y eso es lo que yo le digo a todos ustedes, a todos los colombianos que me escuchan. La paz de Colombia inicia desde los hogares, formando bien sus hijos, enseñándoles principios, valores, buenas costumbres. Cuando tengamos un país educado en principios, en valores, ¿sí?, vamos a evitar todos esos vicios mundanales que hoy nos están acogiendo al país y lo están llevando a la quiebra. General, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, nos quedan como 10 minutitos, así que aprovechemos muchísimo este tiempo. Quiero preguntarle por Venezuela. Estamos viviendo un momento distinto con respecto a Venezuela. El presidente Gustavo Petro ha ido 4 veces a verse con Maduro. Hubo la conferencia por Venezuela aquí en Bogotá la semana pasada, esta semana que apenas está terminando. Le pregunto, ¿qué papel juega Maduro, qué papel juega Venezuela en todo lo que ocurre en materia de criminalidad en Colombia? Bueno, nosotros tenemos un espejo ahí al lado.
¿Queremos llegar allá? O sea, ¿qué nos pueden enseñar en Venezuela a nosotros? ¿Estar como están ellos? Entonces, ¿para dónde vamos a arrancar los colombianos? Aquí tenemos muchos venezolanos, les hemos abierto los brazos, los hemos acogido, hemos sido decentes, hemos sido familiares con ellos. Vengan acá, les hemos dado de todo. El presidente Duque les dio salud, les dio una cantidad de cosas. ¿Y Maduro cómo ha sido? No, pues Maduro, yo puedo decirle, no tanto Maduro, todos los que han sido en esa dictadura. Yo me acuerdo que estuve con mi general Navas cuando me mataron 12 soldados en Majayura, en plena frontera con Venezuela. A menos de 300 metros estábamos parando una torre y se metió todas las FARC y asesinaron 12 soldados que estaban construyendo país. La FARC atacó y se pasó a Venezuela y nos hicieron ir. El presidente Juan Manuel Santos nos hizo ir con mi general Navas, con el inspector del ejército, mi general Tito Pinilla. Fuimos a Venezuela, a una base, y nos atendió Maduro. Era el canciller, creo que era. ¿Cierto, mi general? Nos atendió, y yo lo digo en el libro. ¿Saben qué sentí? Que se estaban burlando de nosotros. Es decir, ellos no se han comportado como los buenos hermanos y los buenos vecinos. Y en el libro cuento qué es un buen vecino. Nos han jugado el fenómeno del mal vecino. Aquel vecino que deja que entren a tu casa por el patio trasero de él, me roban, me hacen daño y se meten al patio nuevamente. Pero ese vecino que fue lo que les pasó a ellos, y por eso están buscando donde no están las respuestas. El bandido Santrich, el bandido Romaña y todos esos criminales, narcoterroristas murieron en territorio venezolano. Así que no vengan a buscar a Colombia lo que pasó en Venezuela. Y a buscar entre la cúpula anterior lo que pasó allá, ¿no? Así es. El general Elder Giraldo dijo que la orden la había dado Petro de investigar a los generales, pero luego el ministro de Defensa dijo que no fueron ellos, que fue Elder. ¿Cómo le parece? Sí, yo estoy muy preocupado, pues hay que dejarlo. Ellos están ahorita ejerciendo su mando y pues yo debo creer en los generales. Debo creer en los generales porque es el código universal que tenemos el cuerpo de generales y almirantes. Y los soldados. Los soldados ni siquiera le deben lealtad a uno, sino a la institucionalidad. El ejército es sagrado, le pertenece al pueblo colombiano y debe ser defendido, debe ser querido, amado por todos ustedes. Yo les pido eso hoy. Les pido, amen a su ejército. Y yo confío que en el momento que el país pueda entrar en una crisis, pues ellos tienen la obligación de proteger la Constitución, Vicky. Nos toca terminar, general. Preguntas rápidas. ¿La paz total es posible, sí o no? Rápido. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. No la vamos a ver. No la vamos a ver. ¿Es posible que Colombia salga adelante sin erradicar las matas de coca? Lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque esto es un país en donde la mayoría de las personas ya se familiarizaron con el tema del narcotráfico y no les da ya ninguna pena estar sembrando ñame, yuca, plátano, porque no les considera nada. Entonces siembran eso. La coca no se les pudre, la coca aguanta todo lo que tú quieras aguantar y eso es lo que venden y a eso nos dedicamos. Y caer en eso sería caer en un narcoestado y eso es peligrosísimo para Colombia. General, Mordisco estaba vivo. Sí, hicieron operaciones. En las operaciones son así. Lo que sí quiero dejarle claro aquí es que creo que el ministro de Defensa salió a aclarar sobre la recompensa. Mordisco y muchas operaciones pueden no de pronto dar en el blanco. Por lo menos yo me tomé la molestia siempre cuando estuve bajo las órdenes de algunos superiores que tengo aquí, hoy en el teatro acompañándome, y yo lo dije una vez, creo que fue una de mis primeras entrevistas. Cuando yo hacía una operación, en mis matrices no lanzaba la operación, y creo que el presidente Duque me regañó por esa entrevista que di. Porque me dijo, ¿por qué dijiste que tú lanzas una operación cuando tienes el 95% seguro que vas a dar en el blanco o que vas a darle al blanco de alto valor? Yo, porque así soy yo. Yo soy así exigente en mis operaciones. Hoy tengo aquí también acompañándome a mi asesor, vino de Estados Unidos hoy, mi gran amigo Ray González, aquí. Entonces, Asesor. desde que era teniente coronel, era mi jefe de operaciones. Y ahora va a estar en la campaña, me imagino. Sí, señor. Vamos a ver si lo traemos. O sea, sí, señor, ¿sí ve? Es candidato, señores. Es candidato. Y así terminamos, general. Y quiero decirle, A ver. que aquí tengo uno de mis ministros. Ahí está Juan Lozano.
¿Ministro de qué? Lo ponemos de defensa. De lo que me diga. Lo que quiere decir que la campaña es presidencial. ¿No? No es a la alcaldía de Cartagena. No. Es campaña Me presidencial. han dicho, pero toca ayudar a construir país todos los días y sé que cuento con colombianos maravillosos que en el momento que se tomen las decisiones del caso se van a sumar a construir la Colombia que todos queremos. General, solo me queda una pregunta y es, como usted dijo que los delincuentes no se regeneran, que es muy difícil, ¿le debe encantar Bukele? Toca irlo a visitar. O sea que le gusta. Voy a llevarle el libro. General, pues muchísimas gracias por esta conversación. Si en muchas partes del mundo lean este libro, El honor del deber cumplido. Y además, general, hoy yo me vine con La veo camuflada. Sí, camiseta del color militar de los soldados de Colombia. Yo quiero decirle algo antes de terminar, 30 segundos. Señor. Cuando Vicky la conocí ya como comandante del ejército, un día trinó porque unos soldados no estaban siendo abastecidos, estaban como 5 días sin abastecer. Yo le dije, quiero que me llame a mí, no trine más de eso. Llámeme a mí, yo arreglo el problema. Si usted ve que yo en media hora no arreglo ese problema, usted saque el trino. Y así lo hizo. Y yo quiero agradecerle a Vicky porque tú haces lo que tiene que hacer una periodista, ¿sí? Velar por los soldados de Colombia, y tú lo has hecho de manera maravillosa, peleas por los soldados, pones en jaque a más de un comandante, porque pues ellos tienen que responderme a mí y al comandante tenían, ya usted va a ser candidato. Tenían, sí señor. Bueno. Y los invito, para terminar, usted que ha sido un soldado de la República, muchas gracias, general, por todo lo que hizo por Colombia. Seguramente no fue una labor perfecta, porque no hay nadie perfecto, no somos perfectos, pero Dios le pague por eso. Y los invito a que terminemos de pie con un aplauso para los soldados de Colombia, donde estén, en el lugar que se encuentren. Gracias, que Dios les pague. Gracias por dar su vida por la nuestra. A ustedes gracias por estar aquí. Una ajúa que se escuche en todo Corferias. ¡Ajúa! 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 Gracias a todos ustedes. Y se registraron largas filas para que el general Eduardo Zapateiro, el general en retiro, firmara este libro que compraron las personas que se han acercado a Corferias. Usted que está viendo este material, compártalo a través de todas las redes sociales y no olvide publicar todos sus comentarios.